Bienvenidos a un nuevo video de Veintitantos después. Hace un par de semanas se cumplieron 20 años desde la emisión del primer capítulo de The Wire. Lo primero que debo hacer respecto de esta serie es agradecer a quienes en los comentarios de los videos anteriores me la recomendaron. Hasta hace un año desconocía completamente su existencia y ahora la llevo en mi corazón. ¿Qué puedo decir sobre The Wire? Haré mi mejor intento sin hacer spoilers. Si comenzaste a ver The Wire, continúa viéndola. No te detengas. Hay quienes dicen no entender qué ocurre en la serie, que la historia no cuaja, que no avanza, y tienen la razón, ya que The Wire es caótica y frustrante. Estos atributos se pueden apreciar sobre todo en los primeros capítulos de cada temporada, en donde las piezas del puzzle son demasiado distintas como para encajar. Recién en el cuarto o quinto episodio el espectador comienza a identificar bien a los personajes y a la trama. En un inicio todo es oscuro, denso y desordenado. Solo conforme se suceden los capítulos el panorama se esclarece. La elección de este principio para desentrañar de a poco un problema parece bastante obvia para una serie que se basa en la resolución de casos policiales. Lo extraordinario está en la forma en la que decidieron contarla. The Wire se resiste a entregar herramientas al espectador para disipar la neblina de lo inentendible. Se genera así una sincronía perfecta entre protagonistas y espectadores. De un lado tenemos a policías que avanzan a duras penas para cumplir sus objetivos, con escasos recursos, exceso de burocracia, desidia política y, como no, en contra de ellos mismos. Y del otro lado de la pantalla está el espectador sin ninguna herramienta para enfrentar el desorden. No hay un narrador, no hay presentación de personajes, no hay flashbacks, ni siquiera banda sonora. Incluso la serie pareciera no tener protagonistas, o, para enredarlo más, todos parecen ser protagonistas. Para poder explicarlo mejor, hagamos una comparación con la popular y aclamada serie Euphoria, también de HBO. Respecto de los utensilios que conducen al espectador a través del relato, esta serie es todo lo contrario a The Wire. En Euphoria es imposible no entender lo que ocurre, porque es una serie hecha para ser aceptada por cierto tipo de audiencia. Es una producción asistencialista. Si ocurre algo que no quede del todo claro, por muy obvio que parezca, Zendaya te lo va a explicar de forma majadera, con una narración en off que lo sabe todo. Y no solo eso, pondrá música, un montaje cinematográfico producto de su manera especial de ver la realidad y, por si fuera poco, una reflexión moral. Es un subsidio completo, económico y dulce para el espectador que mientras mira la serie está revisando de reojo sus redes sociales. Es imposible problematizar sobre Euforia porque la hicieron para que todo fuera tan transparente que termina fastidiando. Y esto no tiene que ver con la historia en sí, sino en cómo sus creadores escogieron contarla. Euphoria es la antítesis de The Wire. En la serie de David Simon no se especula y no se subestima al espectador. Por el contrario, se le desafía a hacer lo que parece más básico, mirar televisión sin tanto condimento ni fuegos artificiales. Y de forma muy atenta además, puesto que The Wire es pura serialización. A diferencia de otras producciones como Los Soprano, no existen los capítulos independientes. No hay respiros. No podría jamás hacer videos de cada capítulo porque es una historia que se digiere en bloques por temporada, cada una por cierto con un punto de vista distinto de un mismo gran problema. Ahora bien, más allá de lo estético, el contar la historia sin aderezos tiene una intencionalidad que pasaremos a revisar. ¿Pueden una serie, una historia o un relato ser objetivos? ¿La realidad se puede representar sin el sesgo del autor? No estoy en condiciones de responder a estas preguntas de manera categórica. Lo que sí está claro es que existe la intención, la voluntad de crear una obra manteniendo ciertos principios de realismo y objetividad. El prescindir de condimentos narrativos tales como la banda sonora no es tan solo una elección de formato, sino que brinda finalmente a The Wire una sensación de realismo. La historia se cuenta con lo mínimo: escenarios, personajes, diálogos y cámaras, como en un documental casero. Por ejemplo, el desperdicio humano causado por la drogadicción se relata de forma cruda, con personajes nauseabundos y lugares destruidos por la violencia y la adicción. Definitivamente no es algo atractivo para mirar. Detrás de este estilo hay un compromiso con la realidad, o al menos la voluntad por brindar un testimonio sobre la realidad lo más genuino posible.
Y en esto colabora además una narración hecha desde distintos ángulos. De las dificultades del trabajo policial y las trabas del sistema, el foco cambia con agilidad hacia el mundo del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia juvenil. Eso al menos en la primera temporada. Más adelante el tejido de la red se complejiza. Corrupción, un sindicato de trabajadores portuarios, política, educación y trabajo periodístico. Son múltiples puntos de vista de una misma gran historia. Es como si estuviéramos en presencia de una crónica audiovisual de 5 temporadas. ¿Y cómo no relacionar esta característica con la trayectoria profesional de sus creadores? David Simon es periodista y en sus primeros años de carrera, entre el 83 y el 95, trabajó en el periódico Baltimore Sun, cubriendo las noticias policiales. Allí conoció a uno de sus informantes de la policía y quien sería más tarde su coproductor, Ed Burns. Ambos escribieron el libro La Esquina, relato que sería adaptado a la televisión en la miniserie de HBO del mismo nombre. Esta serie es el antecedente directo de The Wire. Queda claro que Simon y Burns crearon la serie utilizando su propia perspectiva de testigos, pero tienen el mérito de no sucumbir ante el personalismo. Tal y como si fueran cronistas de una realidad difícil de enfrentar, se preocuparon de mantener una distancia prudente con sentido de objetividad para que sea la ciudad de Baltimore la que hable a través de sus personajes. ¿Quién es el protagonista de The Wire? El primero que se nos viene a la mente es el detective Jimmy McNulty. El personaje interpretado por Dominic West es, probablemente, quien tenga mayor presencia en la pantalla. Junto a Kima, de hecho, está en el póster oficial de la serie. No obstante, está muy lejos de ser el personaje principal, ya que de hecho The Wire no tiene un personaje principal. El propio Jimmy desaparece una temporada completa. El protagonismo de la serie rota de acuerdo con el ángulo desde donde se cuenta la historia. De esta forma, a veces el protagonista será Jimmy, a veces Stringer, Avon, Marlo, Daniels, Bubbles, Michael. Al final el espectador conectará y podrá sentir empatía con cualquiera de ellos, independientemente del bando al que representen, o si no son lo suficientemente buenos o derechamente son mezquinos. Son todos parte de un mismo juego, del mismo tablero de ajedrez, la ciudad de Baltimore. Pero hecho este punto, hay que admitir que la serie deja un personaje legendario en la cúspide de la historia de la televisión, Omar Little. El fallecido Michael K. Williams, con un breve paso en Los Soprano, da vida a esta figura que parece no encajar en el entramado de The Wire. Es la pieza diferente, sobrenatural y quien se salta las reglas del juego. Es el héroe griego que desafía a los dioses y al sistema. Es la anomalía romántica y necesaria en una serie extremadamente realista. De manera inevitable, Omar se transforma en el refugio para las esperanzas del espectador y quien nos hace creer que las cosas pueden mejorar, que no todo es inmundicia, corrupción, drogas e inmoralidad. Sin embargo, sobre él y todos los demás se alza Baltimore con un poder monstruoso y demoledor. Quizás el verdadero protagonista de The Wire es Baltimore, una ciudad que se resiste a cambiar y que resulta frustrante no solo para aquellos personajes que quieren mejorarla, sino que para el mismo espectador que observa el fracaso de las instituciones. ¿Nos identifica de este lado del mundo esta desconfianza? Perfectamente podría ser una ciudad hermana latinoamericana. Baltimore es la gran ciudad más violenta de los Estados Unidos y queda en el lugar 15 de las ciudades más violentas del mundo. 300 asesinatos al año es un récord triste, pero es aún más terrible cuando se vuelve el estándar, lo normal y un límite incluso tolerable por las autoridades. Realismo crudo, sin artificios, protagonismo rotativo y el retrato de una ciudad que se resiste a mejorar. ¿Por qué The Wire pudo sobrevivir hasta convertirse en un clásico? Su existencia parece imposible en una perspectiva de corto plazo. Nunca fue un éxito comercial, ni tuvo los niveles de audiencia de otras series contemporáneas, como Los Soprano. Es un misterio el cómo pudo sobrevivir por 5 temporadas. Ni siquiera tuvo premios. ¿Será que tanto productores como creadores confiaban en que el paso del tiempo les daría la razón? ¿Será que a través de The Wire, sus creadores afirmaban su compromiso por una causa social, por una televisión realista e incómoda? Como sea, el eslogan de HBO para promocionarla hoy parece más apropiado que nunca. A 20 y tantos años del estreno de su primer capítulo, The Wire es la mejor serie que nunca viste. Muchas gracias por ver este video.
Ya viene pronto el nuevo capítulo de Los Soprano, pero también una reflexión sobre Many Saints of Newark. Un abrazo para todos.